con una frase que la dijo algún sabio por ahí, una persona que dijo esta frase. Y lo primero con lo que comienza es, dice, hay quienes desean una piscina, mientras que otros que la tienen ni la usan. Y pues para nosotros viviendo aquí en Bogotá, uno dice, eso es, ¿no? Pero créeme, ya hace mucho rato aquí en Bogotá hay conjuntos con piscina y hay gente que vive en conjuntos con piscina y nunca han entrado a la piscina. Luego dice, hay quienes han perdido a un ser querido y lo extrañan, mientras que otros que los tienen cerca se quejan. Es decir, a veces, y pues obviamente si tú has perdido a alguien que amas, lo extrañas, pero lo tenaz es cómo realmente no valoramos la persona que tenemos al lado hasta que haya una situación en la que la tengamos que extrañar. Luego nos dice, hay quien no tiene pareja y la anhela, pero hay quienes tenemos pareja y no la valoramos, ¿cierto? Ya ahí te puedes identificar o no. Ya después de 3 puntos, si valoras a tu esposo o a tu esposa, porque hay gente soltera deseando querer casarse. Y luego lo que él dice es, hay el que pasa hambre, que daría todo por un plato de comida, mientras quien tiene de sobra se queja del sabor. Y pues nos pasa, ¿cierto? O sea, tristemente uno va, se sienta y empieza, no me gustó, no me parece, le echaron de esto, le echaron aquello, le echaron lo otro, pero realmente, y yo sé, cuando uno se sienta a comer, uno no se va a poner en todos los niños, a pensar en todos los niños de África, que si me como el plato por eso se van a engordar. No va a pasar. Pero pues obviamente sí nos va a suceder que muchas veces no valoramos lo que estamos, lo que tenemos frente a nosotros. Y pues todo esto se trata de entender lo siguiente y es, la clave está en ser agradecido, escribió este señor. Es decir, piénsalo por un momento, ser agradecido. Es decir, no solamente que por tu boca salga la palabra gracias. Ser agradecido es una actitud constante en la vida de uno. No solamente cuando alguien me ve o cuando alguien me hace un favor. Ser agradecido cambia todo. Y él dice, ser agradecido es entender que alguien daría todo por lo que tú tienes y no aprecias. Y yo he conocido personas que llegan a su vejez y son la poesía de Pombo, ¿cierto? La pobre viejecita o el pobre viejecito. No, y nosotros con esa finca ya, qué problema, ¿no? ¿Qué problema tener esa finca y ese carro y esas... ¿Hay alguien que está valorando más o daría todo por tener lo que tú tienes y tú no lo estás valorando? Y si te das cuenta, todo esto, ahí mencionamos muchas cosas. Esta frase que acabamos de leer se llama una paradoja. ¿Ok? Y una paradoja es una idea contradictoria, es una idea que es real, pero la paradoja contiene una reflexión que lo pone a uno a pensar en la vida. Es de eso que se trata la paradoja. Ahora, piénsalo, porque esa va a ser nuestra palabra clave de hoy, paradoja. Entonces, en la vida con el Señor Jesús, lo que nosotros entendemos cuando leemos la palabra de Dios es que esa palabra paradoja es la clave de mucho de lo que Él enseñó. Mucho, no voy a decir todo para no exagerar, pero mucho de lo que él enseñó se basa en el hecho de lo que parece contradictorio, que parece, uno dice, pues sí, pero no, pero que al final realmente tiene un valor que nos pone a pensar en nuestra vida. Entonces piénsalo de esta forma. Primera paradoja, tener paz en medio de la tormenta. Si tú has leído el pasaje o tú entiendes lo que significa esta frase nos deja claro algo muy específico que el Señor Jesús nos promete y es, van a haber tormentas en nuestra vida. Jesús no nos promete que lo que nosotros queremos. ¿Cuántos de nosotros cuando tenemos un problema en nuestras oraciones y Señor, por favor, que para mañana ya no esté este problema? Sí, yo sé que tú no lo oras así, pero tú sabes tú cómo lo oras, ¿cierto? Oh Dios, por favor, quítame esto. Ya aprendí todo lo que tengo que aprender. Si sigue ahí es porque no has aprendido todo lo que tienes que aprender. Es decir, para poder que tengamos
que conozcamos al Señor Jesús, la paz que viene del Señor Jesús, necesitamos que hayan tormentas, que hayan pruebas, que hayan problemas. Algunos son consecuencia de malas decisiones. Otras situaciones son situaciones que Dios permite para formar nuestro carácter en Él. Pero lo que Él nos asegura y lo que nos dice es, necesito que en tu vida hayan pruebas para que me conozcas en medio de la prueba. Esa es la paradoja. La paradoja no es que después de la prueba yo diga, ah, sí, ahora lo veo, aunque nos pasa, sino que yo pueda realmente experimentar esa paz de Dios en medio de la tormenta. Esa es una. La segunda, o la que quiero mencionar, es que la palabra de Dios nos dice que es mejor dar que recibir. El problema es que si no te gusta lo que estás recibiendo, tienes que poner cuidado, prestar atención a lo que estás dando, ¿cierto? Porque no nos gusta. No nos gusta que tengamos problemas en pareja. No nos gusta tener problemas de los papás con los hijos y los hijos con los papás. No nos gusta tener problemas con los compañeros en el trabajo, lo que sea. Pero mi pregunta es, ¿tú qué estás dando? Por eso estás recibiendo. Y por eso lo que la palabra de Dios nos dice, lo paradójico es, entre más doy, más voy a recibir. Y se trata de todo menos de plata. Por favor, entiéndelo. Y lo que nos dice la palabra de Dios es que es más gozoso, hay más felicidad, más alegría que viene de Dios en dar. Entonces ahí es donde me pone a mí a pensar, ¿qué estoy dando del Señor Jesús que hay en mí a otros? ¿O qué no estoy dando que sí debería estar dando que otros no están recibiendo? Y pues todo esto nos lleva a un punto que es muy importante y que quiero resaltar acá, y es que es supremamente paradójico en el mundo en que nosotros vivimos y tiene que ver con la libertad. Piénsalo. ¿Cuánto tiempo te tomó, tú que eres un adulto y estás acá? ¿Cuánto tiempo te tomó entender que libertad no es hacer lo que se te venga en gana? Ahora, si tú eres un adulto desde los 18 años acá y piensas que ese es el concepto de libertad, entonces tú necesitas conocer al Señor Jesús. Libertad no es que a mí, que yo soy grande y que yo ya soy mayor de edad y por eso puedo hacer lo que se me da la gana. No, tú ya tienes niños a los 11 años consumiendo droga y alcohol y andan, o sea, no necesito 18 para ser libre. Tú tienes embarazos adolescentes. Entonces, lo que la palabra de Dios nos dice, o lo paradójico del Señor Jesús, es que nos dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como, eso es lo paradójico. El Señor Jesús nos dice que para que realmente seamos libres necesitamos conocerlo a Él. Y luego lo que Él nos anima desde que tú conozcas al Señor Jesús, independiente si te congregas, si no te congregas, si volviste o no volviste, o hagas lo que hagas. Él quiere que tú te sujetes a Él para que tú descubras qué es ser libre en Él. Y eso es paradójico, porque pareciera que es, listo, yo te doy nueva vida y haga lo que se le dé la gana. Eso no es ser libre y para eso no tenemos una nueva vida en Jesús, sino que es todo lo contrario. Una persona libre es una persona que rinde cuentas. Piénsalo tú en tu trabajo. Tú eres jefe. Parte de ser un buen jefe es rendir cuentas. No que solamente te las den a ti, sino que tú rindas cuentas. Eso te hace un buen jefe delante de las personas. Y si tú, como lo vimos este año, estás en una posición donde quieres ser jefe, tú tienes que aprender a rendir cuentas sin sentir que eres un lamebotas o etcétera, como lo quieras llamar. Entonces es paradójico. Es paradójico, es algo que parece contradictorio, pero que en el Señor Jesús nos dice, ¿tú quieres realmente vivir, conocerme, entender de qué se trata? Entonces yo quiero que conozcas esto. Entonces, mi pregunta para ti en esta primera parte es, ¿cuál fue tu paradoja del 2024? ¿Qué es eso? ¿O que Dios, qué es esa actitud, ese pecado
eso que sale de tu ego, de tu carne, que todo el año el Señor Jesús te ha estado mostrando y es, no estoy de acuerdo, tienes que rendirlo, tienes que rendirte, tienes que entregarlo, tienes que entregármelo. ¿Cuál es tu paradoja del 2020? ¿Qué es eso que tú piensas que el domingo podemos ponernos una máscara y entre semana quitárnosla y ser otra persona? Fuerte, ¿no? Porque tú me dices, no, pero vinimos a darle gracias a Dios, no, ¿a qué? Pues para poder agradecerle a Dios, yo primero tengo que ubicarte a ti y a mí en realmente lo que hacemos acá en esta iglesia o lo que tú haces, porque, pues, si te das cuenta, hay muchas personas que piensan que porque ven un servicio por internet, eso es congregarse, lo cual no es. Pero nosotros en esta iglesia, nosotros en esta iglesia tenemos muchos espacios o tenemos unos espacios muy puntuales más bien para que tú crezcas espiritualmente en tanto en conocimiento como en la práctica. O sea, esto no es solamente que queremos llenarte la cabeza de conocimiento, sino que realmente tú puedas vivirlo, ¿ok? Que sea real. Uno de esos espacios que nos encanta, que lo hacemos el domingo, lo llamamos la escuela dominical. Tenemos para los niños, tenemos para los hombres, tenemos para las mujeres. Y lo que hacemos es que yo creo que no hay nadie aquí de nuestra iglesia que se pueda parar y decir, mire, yo realmente me quiero quejar porque esa escuela dominical es inentendible. Ahí usan unos términos rarísimos, el que se para solamente quiere aparentar que sabe mucho. No, hablamos de una cantidad de cosas teológicas. Yo no entiendo nada. Si tú eres nuestro invitado, me encantaría que hicieras esa encuesta a ver si hay alguien aquí que te diga que lo que se enseña aquí para las mujeres y allá para los hombres es tan impráctico y tan inteligible que realmente uno sale diciendo, oiga, perdí 40 minutos de mi vida. Todo lo contrario. Le apuntamos a que realmente sea vivo, sea práctico, sea veraz, sea algo que te confronta para esa semana que tienes por delante. Con todo y eso, nos permitimos, y no lo pensamos ni dos veces entre semana, darle rienda suelta a nuestros deseos pecaminosos. Yo hablo de la clase de hombres, bueno, sé de la clase de mujeres por lo que enseñan, pero yo estoy en la de hombres. Pero yo sé que cada libro que hemos estudiado, de pronto hay alguien que diga, pero siempre son los mismos temas. Claro, porque no son tu lucha como hombre. Si eres un hombre, tú estás en un cuerpo que tu carne quiere jalar a cosas pecaminosas. Y no, y aún recibiendo todo eso, tenemos celos, iras, peleas, gritos, maledicencias, idolatría, murmuración. Es decir, si haciendo nosotros la tarea como iglesia y asegurando que lo que estamos enseñando sea lo suficientemente confrontante para ti, parte de lo que tenemos que trabajar como iglesia es nuestra carnalidad como pareja, como hijos, como empleados, como personas. Paradójico, ¿cierto? Porque deberíamos, si se enseña, ya deberíamos sabérnoslo al pie de la letra. Y lo otro con lo que yo veo que muchos de nosotros tenemos paradojas es el grupo pequeño. Una gran mayoría de nosotros asiste a un grupo pequeño. Una gran mayoría ha dejado de ir al grupo pequeño. Una gran mayoría debería estar en grupo pequeño. Y entonces tú vas a escuchar y tú dices, por eso es que yo no voy al grupo pequeño. Bueno, ahí estás cayendo en juzgar y en criticar. Eso no te exime a ti de ir a un grupo pequeño. Pero es paradójico que nosotros participamos en un grupo pequeño, que te extendemos el privilegio de dirigir un rompehielos o una adoración, o bueno, tú eres el que dirige la edificación. Y luego vivimos
de una forma en que nos rendimos a nuestra carne y nos permitimos juzgar, condenar, criticar, comparar. Eso es paradójico, porque lo que hace el grupo pequeño es mostrarnos que realmente eso es lo menos que debería haber en nosotros. Entonces, por eso comencé diciéndote, para poder exaltar a Dios, primero tenemos que enfocar en nosotros y en entender que de eso se trató el 2024. De que si tú no has entendido, no tienes claro el concepto de que Dios espera de ti una vida que le agrade, realmente ver el 2024 en una retrospectiva es como solo quejadera. Digo, no, ojalá el año entrante sí mejor, no, y ojalá. Pero el problema eres tú. Tú vas a seguir trayendo esas mismas actitudes el 2024. Y te animo a que pienses en lo siguiente antes de esta canción. Quiero regresar a esa última palabra antes de cantar y para nosotros, para que lo pensemos. Y es, paradójicamente, ninguno de nosotros que está aquí delante de la presencia que estamos aquí delante de la presencia de Dios, todos nosotros nos sabemos amados por Dios, perdonados por Dios, sostenidos por su gracia y dolidos por nuestro pecado. Eso es paradójico, ¿cierto? Es decir, es muy contradictorio, pero es lo único que nos permite sabernos que sí, yo soy de lo peor, pero lo que es Dios en mi vida y lo que Él ha hecho en mí y la seguridad que yo tengo en Él, nadie y nada me la quita, aún mi mismo pecado. Entonces yo quiero regresar a esa frase de esa paradoja que nos dice, la clave está en ser agradecido, en entender que alguien daría todo por lo que tú tienes y no aprecias. Y estoy hablando de todo, si tú piensas en tu relación con Dios. O sea, por favor no pienses que todo se trata, que es que alguien envidia tu casa, tu carro, tu esposa, tus hijos, tu trabajo. Estás perdiendo totalmente el enfoque. Lo que la gente debería ver en ti es, oye, ¿cómo es que yo veo que ellos siguen peleando como pareja, pero uno ve que ahí siguen? ¿Por qué? ¿No tienen de otra o será de verdad que es Dios en sus vidas? Yo veo que tienen problemas económicos, pero veo que ahí siguen. Entonces yo quiero animarte antes de cantar, que hagamos un ejercicio de adoración, que es lo que hacemos en nuestros grupos pequeños esta mañana. Y es que tú le expreses a Dios tu adoración hoy, antes de cantar. Que tú puedas decir, Señor, te doy gracias por esto. No, porque me siento amado. Te doy gracias porque me siento perdonado. Te doy gracias o te alabo por tu gracia en mi vida. Te doy gracias por tu perdón. Entonces cerremos nuestros ojos a manera de concentración. Nadie está viendo a nadie, pero me gustaría, exprésalo. Vamos a tener varias oportunidades como esta. Si no lo haces ahorita, lo puedes hacer ahora. Pero por favor, expresa tu agradecimiento a Dios. Señor, te doy gracias porque es paradójico que podamos estar aquí siendo nosotros en nuestro pecado y adorarte. Y te alabo por eso, Señor. Si tienes la Biblia que te prestaron, te invito a buscar Efesios capítulo 5, versículo 20. Y vamos a leer ahí eh, uno de dos pasajes que hoy vamos a considerar que tienen que ver con dar gracias. Y mientras lo buscas, Efesios capítulo 5, es importante, si te das cuenta, para ti que eres nuestro invitado, para ti que vas a ver esto por internet, eh, de esto es de lo que se trata, lo que nosotros como iglesia hacemos, sobre todo en el grupo pequeño, es entender que para poder entender quién es Dios,
conocerlo, exaltarlo, adorarlo y reconocerlo, primero tenemos que entender quiénes somos nosotros frente a Él. Y, y pues eso lo cambia todo. Eso realmente nos ayuda a entender que no somos amados, perdonados y llevados en gracia porque nos lo merecemos o porque hemos hecho algo, porque llevamos 15 años en los caminos del Señor, sino porque no lo merecemos y todos los días Él nos lo da. Entonces, es de eso que se trata estar agradecido con Dios, ¿ok? Es de entender que se trata de Él. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que por eso también es importante entender que no como un mantra, no como una frase que repetimos simplemente para que ese sea como el listo, hágalo por eso, pero por eso lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Porque cuando tú, bueno, oras, ya sea en voz alta o en tus pensamientos, tú debes hacerlo pensando en que el intermediario, el puente, el que está permitiendo que tu oración sea escuchada, es el Espíritu Santo de Dios en ti, pero a través del Señor Jesús. No es porque tú oras que Dios te debe escuchar, ¿sí? Y pues ahí obviamente cuando oramos entra un problema grandísimo y es, hermano, crea en el poder de la oración. Yo no creo en el poder de la oración. Porque entonces eso me ratifica que ore usted, que es que usted ora más bonito y a usted lo escucha a Dios. No, yo no tengo que orar. A mí me encanta cuando le piden a cualquier otra persona, sobre todo en el devocional con los hombres, que oren, que aclare, que explique y que no sea yo. Yo no quiero ser ni me interesa ser el último el que tiene la última palabra. Obvio cuando hay cositas que decimos, bueno, ahí sí, pero no es el poder de la oración, es el poder de Dios en todo lo que ha hecho y en todo lo que tenemos para que nuestra oración sea escuchada. Es decir, se trata es de Dios y por eso nos dice aquí, den siempre gracias a Dios en todo. Y aquí entra algo que es totalmente paradójico y contradictorio al mundo en el que nosotros y nuestros hijos han crecido. Y es la palabra absoluto. Porque a esto, a la gente afuera no le gusta. Una persona te dice que cree en Dios. Es chévere creer en Dios, pero cuando tú le dices, no, yo creo en Jesús. Ah, Jesús. ¿Entonces usted es cristiano? Y cada vez tenemos que ser más intencionales en decir en quién creemos. Nuestro Salvador es Jesús. Porque afuera hay cualquier cantidad de gente diciendo que cree en Dios. Santiago 2:19, igual que los demonios, pero no tiemblan. Entonces, un absoluto, cuando nos dice, den gracias siempre y en todo, es algo que uno dice, pero Álvaro, piénsalo. O sea, no sé, me robaron. ¿Debo dar gracias a Dios? Pues te pregunto, ¿tú has nacido de nuevo? No nos gusta, a nuestra carne le desagrada, nos parece, pero es que yo no puedo, aquí no, lo que le encanta al mundo en que nosotros vivimos y en el que todos nosotros hemos crecido en el último tiempo es lo contrario de lo absoluto y es que ojalá aquí dijera, den gracias a Dios dependiendo de la situación. Ah, eso nos encantaría. A nuestra carne le encanta eso. A nuestro ego, a nuestro orgullo, porque dice, no, pues como ahí dice depende, a mí me parece que no me fue tan bien, yo no tengo que darle gracias a Dios por eso. Pero aquí dice, den gracias siempre en todo. Un absoluto, como todo y siempre, es algo categórico, puntual, no deja espacio al depende. Y es obviamente agradecerle a Dios, porque cuando nosotros podemos hacer el ejercicio que hicimos antes de entender que a pesar de mí y de lo que yo soy y quién soy, de mi carne y mi pecado, me puedo parar delante de la presencia de Dios y adorarlo y exaltarlo y cantarle, pues, ¿qué más razón tengo para dar gracias? ¿Cierto? ¿Y sabes cuándo tú sabes que das gracias a Dios porque te robaron? Tú lo sabes. Cuando sabes que, uy, pero gracias a Dios no me, estoy bien de salud. Ah, ahí es cuando uno sí puede dar gracias, ¿cierto? Es decir,
La palabra de Dios lo que nos está animando acá es a entender que Dios, todo lo que permite en nuestra vida está de acuerdo a el propósito de Él. Y algo que nos sucede a nosotros con el propósito de Dios es que olvidamos la primera característica que la palabra de Dios nos da desde Génesis, ¿no? Y por eso a veces nosotros, como pensamos que Dios es castigador y que, bueno, eso debe ser, como yo no di el diezmo, entonces Dios me está castigando. Como yo no volví, entonces Dios me está castigando. Como yo hice esto, Dios no funciona así. Así funciona tu Dios. El Dios de la Biblia nos dice desde Génesis que es bueno. Y por eso en Mateo el Señor Jesús lo que nos dice es, Dios es tan bueno como ustedes siendo malos saben que si sus hijos les pide un pan, no le van a dar piedras. Eso es lo que dice el Señor Jesús a nosotros. Nos dice, usted a pesar de ser malo, sabe que si su hijo le pide eso, usted le va a dar comida. Entonces, lo que nosotros nos cuesta ser agradecidos con Dios, reconocerlo en todo, poder decir, si Dios quiere. ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, si Dios quiere? Si Dios lo permite. ¿No? Entonces, tú eres de los que ves los videos y ¿cómo se sabe que el niño pasó una temporada con los abuelitos? ¿Cuándo te veo? El martes, si Dios quiere. Y parece que eso es de abuelitos, hasta que lees en la palabra de Dios y es, sí, si Dios quiere, es la voluntad de Él. Pero es entender que la gratitud no puede de nosotros hacia Dios depender de nuestras circunstancias, sino que más bien nuestras circunstancias nos animan a entender quién es Dios y por qué debemos estar agradecidos con Él. ¿Por qué? Porque así como vimos lo paradójico de que nos dice, sí, tienen que haber tormentas en tu vida, lo que Dios nos asegura y lo que el Señor Jesús nos dice una y otra y otra y otra vez es, yo voy a estar contigo. Yo estoy contigo. Yo no te abandono. Yo no te dejo. Yo no fallo. Y tú sabes más bien que es al contrario. Eres tú el que falla, eres tú el que abandona, eres tú el que te apartas, eres tú el que te enfrías, eres tú el que permites que que tu carne, tu ego, tu orgullo te juegue malas pasadas. Eres tú el que lo permites. Dios siempre ha estado ahí porque su presencia está por medio del Espíritu Santo. Y cuando yo tengo eso presente, entonces no importa lo que está pasando, yo sé, Él está aquí. Él tiene el control. Él sabe lo que está haciendo. Él tiene un propósito con esto. Y no que tú dices, no, es que yo lo quería de esta forma. Dios sabe lo que está haciendo con tu vida cuando tu vida le pertenece a Él. Y pues obviamente es entender, esa es la razón para poder dar gracias en todo. Es paradójico, sí, una vez más, es totalmente contradictorio. A nuestra carne no le gusta, pero entonces es claro el hecho de que cuando damos gracias por todo, el ejercicio no es para que Dios me vea a mí desde mi piedad diciendo, ay, tan bonito que es Álvaro, ya entendió la lección. Eso no lo necesita Dios, eso no agrada a Dios. Lo que Él puede ver es que yo dependo de Él, que yo espero en Él, que yo confío en Él. ¿Por qué? Porque vengo a una reunión, porque lo que hago es que para poder dar gracias en todo, yo necesito leer su palabra, conocerlo a Él, conocer historias y decir, Dios es inmutable. Dios no va a cambiar ni va a dejar de ser bueno. Él siempre ha sido bueno. Y ahí es donde eso choca nuestra carne, porque cuando pensamos que Dios es castigador o que no me da las cosas porque no me lo merezco o lo que sea, estamos dejando de lado entender que realmente quién es Él. Entonces, quiero invitarte a ponerte en pie. Y si no adoraste en la oportunidad pasada, esta es tu oportunidad de adorar. Si te quedaste callado diciendo, yo quería decirle a Dios que gracias, yo quiero que expreses tu agradecimiento a Dios.
Por lo que dice acá, tú puedes mirar a este 2024 y decir, ¿sabes? Ya ahora que lo pienso, yo sí lo puedo adorar porque Él ha sido fiel, porque Él ha estado ahí siempre. Y ahora que lo pienso, realmente, sí, Él tiene el control. Y si eso hubiese salido como yo quería, no estaría aquí reconociendo que Él tiene el control, que su presencia ha estado conmigo, que Él es fiel, que Él me ama a pesar de mí y que en las circunstancias que Él permite en mi vida y las que yo mismo me busco, se merece absolutamente que yo le diga gracias, gracias Dios. Entonces, una vez más, por concentración, cierra tus ojos y expresemos, tú que estás ahí, que no lo hiciste en la ocasión anterior, tu agradecimiento a Dios. Señor, qué bueno poder dar gracias con conocimiento. Qué bueno poder saber que no es simplemente por obligación, sino que es la expresión de un corazón rendido a ti. Gracias. Primera de Tesalonicenses 5, perdón. Mientras lo buscas, am, ¿cómo cambia y cómo realmente tiene total sentido el hecho de la gratitud con conocimiento de quién es Dios, ¿no? Cuando realmente podemos saber que su fidelidad, su amor, su misericordia se mantiene y por eso es que podemos dar gracias por todo. Y pues aquí en este pasaje, en Primera de Tesalonicenses, que vamos a leer, es básicamente la misma idea que el apóstol Pablo también le remarca a la iglesia en Tesalónica, pero aquí ya entra un concepto que a mí me encanta porque quiero que lo puedas pensar, bueno, antes de que lo veas otra vez. Cuando tú miras al 2024 en retrospectiva, tú puedes decir, realmente sé que hice la voluntad de Dios. Qué buena pregunta para el grupo pequeño, ¿cierto? Qué lástima que no lo... Pero ahora, no es solamente bueno, medio la hice, pues más o menos, pues, porque es que y yo he dicho esto muchas veces, ¿cierto? Parece que a veces es como, ¿cuál es la voluntad de Dios? Yo no entiendo. Pues lee la Biblia primero. Y segundo, la voluntad de Dios no es que Él se sujete a ti. Ahí ya no es la voluntad de Dios. ¿Ok? Y pues cuando lo vemos de esa forma, acá lo que nos dice es, den gracias una vez, un absoluto, en todo. Y ahora nos da una razón más para entender por qué. Para ti que te encantan las razones. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Ahí tiene cambio total en nuestro agradecimiento. Porque es que no es solamente den gracias en todo como un mantra, como una frase, ay, ¿verdad que ya nos dijeron que gracias Dios por todo y haces caras y actitud? No, es que no es porque te toca, no es porque no hay de otra, no es porque es lo que hay y así nos tocó, no, nos da una razón y nos dice, en el proceso de agradecer a Dios, en el proceso de reconocer quién es Dios, yo voy a poder entender cuál es su voluntad. No para mi vida. Saca esa frase de ahí. ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es su voluntad? Que yo dé gracias en todo. Ahí está. ¿Sí lo puedes ver? Es facilísimo. En todo. Entonces, pensemos en el 2024. ¿Será que uno puede decir, gracias Dios por mi mal genio? Gracias porque por mi mal genio yo los pongo a todos en su lugar y todos saben que conmigo, gracias Dios. Esa es la voluntad de Dios, que trates a todo el mundo como el trapero de... Gracias Dios. Gracias Dios por mis silencios castigadores,
para que mi esposo o mi esposa entienda que estoy bravo o que estoy brava. Gracias por mis silencios castigadores. ¿Uno puede dar gracias por eso a Dios? ¿Esa es la voluntad de Dios? Uy, gracias Dios por mis reacciones airadas, porque cuando a mí se me salta el genio y les dejo ver que yo también pongo límites, ahí todos entienden hasta dónde pueden llegar. Gracias Dios por ese temperamento que me has dado. Ah, y tú piensas por mi carácter. No, eso es falta de carácter. Más bien, Dios va a seguir permitiendo todo eso para que entiendas todo el carácter que te falta formar en Él. No puedes dar gracias por Dios. Esa no es la voluntad de Dios, que estés airado. Airado, pero no pequéis. Gracias Dios por mis pensamientos pecaminosos. Totalmente fuera de la voluntad de Dios. Si te das cuenta, hacer la voluntad de Dios tiene que incomodar a nuestra carne. No puede ser, o sea, tú realmente, te lo pongo en mí. ¿Tú crees que cuando sonó el despertador hoy a las 6 y que no dormí bien anoche, yo me levanté diciendo, ay, gracias Dios por un día más? Debo reconocer que no. Además que estaba gris, una vez más pensé que iba a llover, no llovió. Me costó levantarme, me costó ser agradecido y me costó recordar, por allá el Espíritu de Dios me recordó, pero usted va a enseñar del agradecimiento. Ay, verdad. No es fácil dar gracias en todo, porque a nuestra carne le tiene que incomodar, le tiene que molestar, le tiene que fastidiar. Entonces, ¿qué hacemos cuando a nuestra carne le incomoda? No vuelvo por allá, me hago el caribajito, me hago el loco, me aparto, me enfrío, porque es lo que mi voluntad quiere. La voluntad de Dios es que yo me sujete a Él y pueda dar gracias en todo. Cuando yo me sujeto a la voluntad de Dios, voy a experimentar la paz de Dios que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. Y no es paz de, ¿verdad que es que como Él es un fresco y todo le resbala, o ella es así? No, déjelo, es que es un adolescente y todavía no entiende la vida. No, eso no es paz de Dios. La paz de Dios es que yo puedo saber, Dios, yo te doy gracias por lo que está pasando. No me gusta, no le gusta mi carne, me desagrada totalmente. Quisiera pedirte que lo quites ya, que para mañana ya haya cambiado, pero me quiero sujetar a ti, a tu voluntad. ¿Te das cuenta? Hacer la voluntad de Dios tiene que chocarle a nuestra carne. Tiene que ser algo que realmente tiene que ser paradójico para nosotros. No algo que uno diga, no, pero a mí me cuesta, a mí no me cuesta. ¿Seguro? ¿En qué áreas sí te cuesta? ¿En qué momentos sí te cuesta? ¿Con qué personas sí te cuesta darle gracias a Dios? Entonces, ¿cómo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios a diario? Tú puedes pensar en eso en el 2024. Tú puedes decir, de 365 días, no de 52 domingos. Es que no son los domingos. Son 365 días. ¿O ese año fue bisiesto? ¿No? Entonces fue 366, uno más. Es que no es, no solamente, o sea, nosotros tenemos que entender, lo que nosotros hacemos aquí es recargarnos para poder salir a enfrentar una semana en la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. Tú no debes estar allá pensando, yo puedo, yo siempre he podido, yo me bandeo, yo miro a ver cómo le hago, yo soy el duro, yo siempre lo he hecho, yo. No, pues no estás haciendo la voluntad de Dios cuando se trata de ti. Entonces, pensando en el 2025, ¿tú quieres hacer la voluntad de Dios a diario en el 2025? ¿O paradójicamente, una vez más, terminando el año entrante, te vas a encontrar con que tu carne, tu ego, tu orgullo, tu desobediencia te ganó? ¿Cómo medimos este amor de Dios que es inmerecido? ¿Cómo medirlo en el 2025? ¿Cómo saber que
Dios me va a seguir amando, que Dios va a seguir siendo fiel. Y pues son la realidad que tú debes entender. Claro, tenemos que tenerlo claro desde Dios, pero para poder que no sea paradójico el 2025, tú necesitas traerlo a ti. Y es importante. ¿Qué necesitas recordar cada día? No estoy solo. Su presencia está conmigo. ¿Cómo cambiaría eso? Tu genio, tus palabras, tus actitudes. Si tú piensas, Él está aquí conmigo. Tus temores, te subes al bus y piensas, "No, aquí fue en Transmilenio, ¿no? Uno se sube y uno piensa, aquí no pasamos. Él está conmigo. Él me ama. Él me ha dado vida eterna. Él me da la victoria. Él transformará cada prueba, cada consecuencia de mi pecado en una situación para agradarle a Él. Entonces, todo esto finalmente nos lleva a entender. La palabra clave aquí es obediencia. Es paradójico, porque hay gente, ustedes que son adultos lo saben, ustedes se fueron de su casa porque no se querían sujetar a una autoridad. Sí, etcétera, era como era, hacía lo que hacía, era maltratador, todo lo que ustedes digan. Pero usted se fue porque usted quería ser libre y no te quería sujetar. Usted sale y se encuentra que en un trabajo usted tiene que hacer caso. Por más que usted se crea muy sui generis y que usted es muy creativo, haga caso y verá que le va bien. Tú eres un adolescente y todo lo que vas a escuchar siempre desde aquí es ama a tus papás, sujétate a ellos, sujétate a Dios. Esa es la voluntad de Dios. Tú estás casado, haga caso. Hágale caso a Dios y verá que le va a ir bien. Es decir, yo quiero terminar con esta frase que es paradójico. ¿Qué paradójico es juzgar a Dios por mis circunstancias? Piénsalo en ti. Dios no me ama. Si Dios fuera bueno, no hubiera permitido esto. Si Dios estuviera conmigo, no me hubiera pasado esto. Si Dios, si Dios, o sea, tú lo haces, tú y yo lo hacemos. Podemos hoy aquí pararnos y decir que aquí estoy delante de Dios y que Él está conmigo, pero luego pasan circunstancias en nuestra vida y lo primero que hacemos es juzgar la bondad de Dios, poner en duda lo primero que Él nos dice, que Él es bueno, independiente de que a ti te guste o no lo que está pasando. Él es bueno. Así que yo te quiero invitar y te quiero animar a que pienses en lo paradójico es que Dios usa esas mismas circunstancias para mostrarte su amor. ¿Sí o no? Aquí estoy, no te he soltado, sigo firme, voy contigo, te amo, quiero que crezcas, quiero que me conozcas, quiero que me sirvas, quiero que me ames, quiero que entiendas que todo lo que he hecho por ti, nada que tú hagas lo va a cambiar, pero me encantaría lo que nos dice Dios, que entre más me conoces, más entiendes mi amor hacia ti, no con base en las circunstancias que juzgamos como buenas o malas, simplemente en las circunstancias. Sí, que la gente es fregada, pues mírate en un espejo. Sí, que la gente es fregada con J, mírate en dos espejos. Sí, pero es decir, o eso no es, esto no tiene puntos medios, es para hoy. Entonces yo quiero animarte a ponerte en pie. Ya vamos a terminar con esta última canción. Pero quiero mencionar una frase de uno de mis escritores favoritos de la Biblia, que ojalá que si tú has leído algo de él, tú sepas, ese señor era ateo y estaba en la Universidad de Oxford, creo. Oxford, ¿era?
en Inglaterra enseñando, pero Dios puso alrededor de él personas que amaban a Dios, que lo conocían, gente filosófica, gente que lo desafiaba filosóficamente y gente que él veía y decía, ¿cómo este profesor que es una eminencia puede creer en Dios? Ese es el pequeño detalle que le falta, que tiene ahí en error. ¿Cómo puede creer en Dios? Y Dios puso alrededor de este señor una cantidad de personas para mostrarle Dios es real. Y el primer paso fue tener que llegar a creer Dios es real. Y el segundo fue tener que llegar a entender Jesús es real. Y él escribió las Crónicas de Narnia. Si lo puedes leer, si te da pereza, mira la película. Pero él escribe eso, él dice, hablando de Jesús, él será inmensamente misericordioso con nuestros repetidos pecados. Puedo buscar versículos en la palabra de Dios, pero para mí esto es lo que me va a seguir sosteniendo este año que entra. Es que la misericordia de Dios cada día me muestra y me dice, Álvaro, una vez más, un día más. ¿Quieres empezar de cero? Empieza de cero hoy. Si tú eres de los que piensas que, bueno, esperemos a que llegue el primero y ahí sí comienzo, lo que sea que vayas a comenzar, lo vas a seguir postergando. Así no funcionan las cosas. Las cosas son ya, hoy. Hoy que te despertaste es la nueva oportunidad que Dios te está dando. Eso se llama postergar y postergar es ser perezoso. Postergar es ser perezoso espiritualmente pensando que Dios te debe la vida. Cuando tú piensas, no, el 1 de enero, ¿tú sabes si vas a llegar el 1 de enero? Estamos a 2 días, no importa, ¿tú lo sabes? No, tú no lo sabes, ni yo tampoco. Lo único que yo sé es que la misericordia de Dios me va a seguir sosteniendo a pesar de mi pecado, a pesar de mí. Es lo único que me va a poder llevar delante de Dios y decirle, Dios, aquí estoy dándote gracias por quien eres tú. Así que yo te quiero animar por última vez hoy, que cierres tus ojos y si no has dicho gracias, esta es tu oportunidad de poder decir, Dios, gracias por tu inmensa misericordia conmigo todos los días este año. Y después vamos a cantar. Señor, gracias porque seguirás siendo eternamente misericordioso a pesar de mi pecado. Te adoro.